Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Merced Nieto González y voy a compartir con ustedes nuestra materia de programas psicopedagógicos 1. Pues bien, para esta ocasión nos toca verificar las unidades 1 y 2 respectivamente. Vamos a ver entonces dentro de nuestra primera unidad que la planeación psicopedagógica es un acto en el que se incluye el análisis de necesidades, establecimiento de objetivos, metas, diseño y evaluación. Es decir, es un conjunto de actividades que tiene como objetivo mejorar eh, el aprendizaje. Es decir, vamos a centrarnos en construir el mejoramiento del acto educativo. Tiene como función principal entonces el poder establecer estrategias de trabajo bien detalladas, bien identificadas, estrategias de trabajo que permitan que el estudiante pueda llegar a este proceso de construcción de los aprendizajes. Evidentemente vamos a tener como elementos fundamentales lo que son los objetivos, las metas, el diseño y la evaluación. El foco principal de la psicopedagogía es el fortalecimiento de las competencias, es decir, vamos a desarrollar las habilidades que el sujeto tiene para poder generar un conocimiento que permita hacer un cambio estructural. Es muy importante comprender que todo proceso psicopedagógico tiene por objetivo no solamente la repetición de los contenidos o únicamente quedarnos en las definiciones, que serían los objetivos conceptuales, sino más bien tiene como finalidad que esa información que nosotros estamos revisando tenga una utilidad para el sujeto y que esta utilidad el sujeto la pueda comprender. Ahí es en donde vienen los objetivos procedimentales y finalmente nosotros podamos tener un cambio de conducta, una comprensión clara de la importancia de estos contenidos para poder hacer un cambio de vida, es decir, tener una visión renovada de lo que es en sí el tema que nosotros estemos revisando. Las disciplinas involucradas con el aprendizaje, básicamente tenemos tres, lo que es la psicología, la pedagogía, el trabajo social y también la medicina. Entonces tenemos cuatro disciplinas involucradas con el desarrollo de aprendizaje. En la primer disciplina, que es la psicología, está centrada en procesos relacionados con la manera como aprende y se desarrolla la persona. Entonces, en sí, la psicología tiene que ver con procesos que implican el poder identificar todas aquellas em, habilidades cognitivas, cómo se van interrelacionando unas con otras, es decir, lo que es la percepción, la atención, la memoria, el análisis, cómo se van generando, interlazando estas habilidades mentales primarias, las secundarias y finalmente las terciarias, para poder desarrollar justamente rasgos de personalidad para poder comprender el mundo donde nos desarrollamos. La pedagogía, por su parte, lo que va a encargarse de estudiar es las dificultades que encuentra el individuo en el proceso de adquisición de estos nuevos aprendizajes. Entonces, la pedagogía lo que trata de hacer es poder detectar el momento específico. Recuerden que todo proceso de aprendizaje está desarrollado por un input o entrada de la información, un procesamiento de la información y una salida de la información. Entonces, la pedagogía se encarga básicamente de identificar en qué momento, cuál de estos tres momentos, es donde el sujeto no puede terminar de elaborar la información y por consiguiente no llega a un aprendizaje significativo. Y a su vez, mediante los programas psicopedagógicos, va a resarcir
estas carencias que podemos observar. Lo que implica el trabajo social es la intervención encauzada, apoyo y superación de obstáculos, y en término general con las actividades pensadas y proyectadas hacia el logro del aprendizaje cada vez mejor. Entonces, trabajo social se va a encargar de identificar las características contextuales, de qué manera está estructurado el medio que lo desarrolla, que desenvuelve, donde se desenvuelve el sujeto, para poder determinar si cuenta con los estímulos o los beneficios esperados en este, para que realmente exista un buen desarrollo del aprendizaje. Finalmente, la área médica nos habla de esta parte de la circunstancia orgánica. Aquí es en donde se encuentran las neurociencias y cómo éstas se ponen al servicio justamente del aprendizaje y la construcción de nuevos conocimientos. La psicopedagogía tiene acciones dirigidas y orientadas, de acuerdo a Solé en el 2002, algunos objetivos principales. Va a desarrollar el autoesquema, es decir, nosotros vamos a poder identificar por medio de los procesos psicopedagógicos nuestras características, nuestras habilidades, quiénes somos, qué nos hace falta, qué sabemos hacer, cómo lo sabemos hacer, qué sabemos solucionar, qué todavía falta desarrollar de habilidades. Por otra parte, nos establece también pautas de crianza. Recordemos que finalmente tenemos básicamente tres estilos de crianza, lo que es la crianza autoritaria, la permisiva y la reflexiva. Básicamente en la crianza autoritaria y permisiva, vamos a llegar al mismo punto, es decir, no vamos a permitir que el alumno realmente tenga el desarrollo de habilidades, realmente tenga una construcción del conocimiento y mucho menos un aprendizaje significativo. En ambas nos quedamos tanto en cerebro límbico, que es cerebro emocional, como en el cerebro reptiliano, que únicamente actúa por reflejo. Básicamente la educación reflexiva nos habla justamente del uso de ese cerebro gris, lo que nos habla del córtex, en donde existe un proceso de reflexión y de asimilación de información. Por otra parte, nos va a permitir prevenir de conductas disruptivas, es decir, mediante el aprendizaje nosotros podemos perfilar conductas que tengan que ver con procesos adaptativos, dado que de manera paulatina vamos enseñando al sujeto a integrarse a un sistema social. Habilidades para la vida, tales como comer, el autocuidado, la parte de la higiene personal. Por ahí tenemos muchos trabajos que tienen que ver justamente con esta parte de habilidades de la vida, sobre todo cuando estamos hablando de personas con algún signo de discapacidad. Organización y evaluación de acciones administrativas, entre otros aspectos. Vamos a ver entonces que el programa psicopedagógico es un conjunto de acciones vinculadas con el análisis, la planificación, el desarrollo y la modificación de procesos educativos. Es decir, mediante el diagnóstico inicial nosotros hacemos un análisis del sujeto, qué características o cualidades posee y qué características o cualidades, habilidades, procesos no ha desarrollado, y es ahí donde se va a concentrar nuestra planificación, nuestro desarrollo del programa psicopedagógico y por lo tanto la modificación conductual. Vamos a ver entonces que la intervención psicopedagógica es un proceso integrador e integral que supone las necesidades de identificar los posibles, las acciones posibles según los objetivos y contextos a los cuales se dirige. Es decir, la intervención psicopedagógica, eh, al tener esta doble función integradora e integral, nos permite desarrollar al sujeto en un todo. ¿Ja?
No solamente una parte, no solamente la comprensión del hecho por existir, sino más bien el cómo este hecho influye dentro de tu entorno social, de qué manera puedes ocupar estos aprendizajes y qué tuvo que haber sucedido para que tú llegaras a este momento de aprendizaje. Entonces, siempre vamos a ver que la intervención psicopedagógica va a poseer objetivos generales y específicos, que recordemos que el objetivo general es a donde pretendemos llegar y los objetivos específicos son mini metas que tienen que ver el cómo le voy a hacer para llegar al objetivo planteado dentro de mis objetivos generales. Entonces, tenemos objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ya los veíamos hace algunos minutos. Mm, por otra parte, vamos a ver que dentro de los programas psicopedagógicos vamos a integrar lo que son los cursos. Los cursos implican el estudio y análisis de un tema guiado por uno o varios especialistas. En este se da prioridad a los aspectos de orden teórico, sin detrimento de la interacción con los asistentes mediante participación o trabajo realizado durante el desarrollo del mismo. Es decir, el curso básicamente trata de contextualizar al sujeto con respecto a los aspectos científicos que tienen que ver con un tema concreto. Por ejemplo, pudiese ser las teorías actuales sobre la física cuántica, la narrativa contemporánea en América Latina. Entonces, básicamente nos da fundamentos científicos para la comprensión de un tema. La práctica social se refiere a la actividad del ser humano sobre el medio en que se desenvuelve. A través de esta, el hombre da sentido a los problemas fundamentales de la ciencia, sometiéndose a complejas relaciones entre ellos y el entorno. Entonces, en la práctica social, básicamente, ya llevamos justamente la aplicación de estos contenidos que ya tengo desde la parte científica, los vamos a aplicar en un tema concreto de nuestro contexto en el cual nosotros podemos intervenir. El taller, por su parte, da preferencia al trabajo realizado por parte de los participantes, sin detrimento de los aspectos teóricos. Incorpora en su desarrollo el aspecto teórico del tema por parte de un especialista, pero la prioridad fundamental es la interacción y desarrollo de habilidades, participación, obviamente, de todos los asistentes. Entonces, dentro del taller ya no solamente me interesa la parte del conocimiento científico, no solamente me interesa la parte de la resolución de problemas dentro de nuestro contexto, sino que más bien hago la fusión de estos dos elementos dentro del taller para que el sujeto pueda desarrollar habilidades de resolución. Por su parte, el seminario es una reunión de trabajo académico que tiene como característica fundamental profundizar sobre un tema de carácter disciplinar. Es decir, vamos, en el seminario ya vemos la parte muy fina, muy específica sobre temáticas de interés para los participantes. Finalmente, lo que es el diplomado es un programa académico que ofrece a los participantes información especializada en un tema determinado. Es decir, en el diplomado vamos a tomar solamente un tema y vamos a acotar todas sus características hasta revisarlas con profundidad. ¿Cuáles son los elementos del programa psicopedagógico? Básicamente, los elementos que vamos a integrar dentro de nuestro programa son los objetivos. Hablamos de objetivos generales, específicos. Como segundo elemento, el acervo conceptual, que explica el tema desde una fundamentación científica, en donde se les está pidiendo un máximo de 3 cuartillas
que tengan que ver con el tema que ustedes eligieron. Recuerden que estas 3 cuartillas deben de estar 100% fundamentadas, es decir, debe de tener citas dentro del texto de acuerdo al formato APA. Los ejemplos que les proporcioné en el apartado de foro, eh, están realizados desde un, eh, reglamento APA, APA 6. Entonces, nosotros vamos a poder bajar de la plataforma lo que son los fundamentos, los reglamentos, perdón, de acuerdo al APA 7, que son los que vamos a ocupar para nuestro trabajo, por favor. O evidentemente también el APA 7 te establece las reglas para poder estructurar tus referencias bibliográficas. No solamente es copiar y pegar las fuentes de las cuales nosotros obtuvimos la información, sino lleva un orden específico. Recordemos que para que una fuente sea válida es importante que tenga algunos elementos, tales como título, año de publicación, debe de tener un autor, una institución científica seria que se haga cargo de los resultados obtenidos en esa investigación o en ese documento, citas dentro del texto y referencias. Teoría de abordaje, requerimos trabajar el abordaje psicológico, pedagógico, social e ideológico. Requerimos un diagnóstico inicial, planeación estratégica, que son 10 sesiones las que vamos a trabajar, desde recordando que todo tiene un inicio, un proceso y un cierre, y al cierre de estas planeaciones, nosotros debemos de ya evidenciar que el sujeto logró la adquisición de esa habilidad o ese conocimiento por el cual nosotros desarrollamos este programa. Una rúbrica de evaluación final, finalmente anexos, referencias y las evidencias de aplicación para el caso de aquellos programas que han sido aplicados. Para el caso de nosotros, vamos a quedarnos en referencias bibliográficas o de Internet. Con respecto a los aspectos, tenemos el aspecto psicológico. El aspecto psicológico describe las características físicas, cognitivas, emocionales y sociales que posee nuestra población. Es decir, toda la parte del desarrollo que ustedes vieron en desarrollo 1 y 2, vamos a retomarla. Entonces, dependiendo de dónde vamos a aplicar nuestro programa psicopedagógico, es la población con la que vamos a trabajar. Esta misma es la que tendremos que describir en lo que respecta a sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales y en aquellos edades que corresponda, si es que nuestro trabajo así lo amerita. En el caso de niños muy pequeños, tendremos que identificar sus características motoras gruesas, motoras finas, lenguaje. Por su parte, los aspectos pedagógicos describen las teorías que sustentan justamente nuestro programa de trabajo. Vamos a estructurar o desarrollar nuestro trabajo desde un proceso cognitivista, desde un proceso constructivista, em, desde un proceso cognitivo-conductual, desde un enfoque conductista. De esto va a estar determinado en función del tema que yo estoy abordando. Si voy a trabajar habilidades para la vida en personas que tienen autismo, evidentemente voy a trabajar un enfoque conductista. Si a mí me interesa que niños, niñas, adolescentes, incluso adultos entiendan el proceso de desarrollo de métodos, técnicas. A lo mejor, por ejemplo, las multiplicaciones tiene que ver con un proceso cognitivo, constructivista. En lo que respecta a los aspectos ideológicos, describen las pautas culturales, es decir, los aspectos ideológicos tienen que ver con las ideas familiares con respecto a esa materia, a ese curso, a ese tema concreto o a esa población. Por ejemplo, pudiese ser que un aspecto ideológico es que las matemáticas son difíciles.
¿no? Inclusive eso se maneja de manera social. Muchos familiares nos llegan a decir: "Estás estudiando, no sé, llevas álgebra, guácala, ¿no? Qué fea materia". En realidad, estos aspectos ideológicos siempre van a sesgar y van a ser elementos que van a servir como barreras en el aprendizaje. Habrá aspectos ideológicos que fortalezcan, pero generalmente tienen que ver con aspectos que no permiten que el sujeto vea las bondades del conocimiento antes de llevar todo este proceso psicopedagógico. Y finalmente los aspectos sociales, que describen las características del contexto, es decir, espacio geográfico, forma de vida, actividades a las cuales se dedican de manera común dentro de la comunidad con la que voy a trabajar, qué actividades eh, son las que desarrollan para su manutención. Pues bien, llegamos al final de esta nuestra primer cápsula de desarrollo de nuestra unidad 1 y 2. Que tengan un exitoso inicio de bloque y sigo a sus órdenes. Recuerden que cualquier duda pueden mandarme un WhatsApp al 7221 552580 y estaré gustosa de responder a todas sus preguntas. Hasta pronto.